¿Qué tal, amigos? Hablemos de ovejas. Hoy vamos a hablar de un tema emergente muy importante, que es el concepto de bienestar animal aplicado evidentemente a la producción ovina, ¿ya? Este concepto digo que es novedoso porque en los últimos años se ha estado instalando mucho en la producción animal, particularmente en los países más desarrollados, y de a poco ha ido permeando todo lo que tiene que ver con comercio, aumentando las exigencias, cambiando también la forma de manejo de los animales, toda vez cierto que la sociedad, el consumidor tiene una sensibilidad mayor con respecto a el cómo manejamos los animales. Entonces hoy día voy a hacer un repaso sobre qué se entiende por bienestar animal y cómo lo podemos aplicar en el caso específico de la producción ovina. Entonces, para partir, lo primero es que el concepto de bienestar animal es un concepto compuesto de una serie de elementos, ¿ya? No es un concepto simple, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de poder comprender todos los aspectos que abarca, lo primero que hay que entender es que el concepto de bienestar animal no se refiere solamente al estado biológico del animal, ¿ya? Entonces, hay un componente importante de cuál es el estado fisiológico del animal, en todas sus variantes biológicas, pero no es lo único que comprende el concepto de bienestar animal. Entonces, por un lado tenemos los aspectos fisiológicos, ¿ya? Como por ejemplo la salud del animal, como por ejemplo su estado de alimentación, su estado nutricional, pero por otro lado, el concepto de bienestar animal también implica si estamos permitiendo que se expresen las conductas naturales de los animales. ¿Ya? ¿Qué tan estresado tenemos al animal? ¿Qué tan desviado de lo que naturalmente él quiere realizar como comportamiento? ¿Ya? Y en ese sentido, ¿cierto? Es importante en el caso de las ovejas que son animales gregarios, es importante las rutinas de pastoreo. Nosotros en muchos sistemas de producción utilizamos el pastoreo, ¿cierto? Y el pastoreo es una tremenda ventaja a la hora de poder exhibir buenos niveles de bienestar animal en nuestra producción. Pero por otro lado también hay un componente de estado emocional de los animales. Y esto es uno de los aspectos del bienestar animal menos conocido. Es decir, no solo queremos que los animales estén en un buen estado fisiológico de alimentación y salud o que puedan libremente pastorear y tener sus conductas gregarias de forma cercana a lo natural, sino que además es importante que el estado emocional de los animales sea resguardado. ¿Y en qué sentido el estado emocional? Por ejemplo, evitando manejos que generen dolor. Y por otro lado también evitando manejos que generen miedo en los animales. Miren ustedes lo particular y específico que son estos aspectos. Entonces, tenemos un concepto de bienestar animal que tiene a lo menos estos tres vértices que tenemos que contemplar. Estado fisiológico, conductas naturales y estado emocional. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo aplica esto a nuestro rebaño? Veamos. El bienestar animal entonces va a ser este concepto y nosotros yo los invito a ustedes a que analicen el manejo que ustedes realicen de acuerdo a esto. Primero veamos el estado fisiológico. En tanto estado fisiológico, que es uno de los aspectos que más nos preocupamos nosotros de los ovinos, en tanto estado fisiológico, ¿cierto? Uno de los primeros aspectos que toca el bienestar animal es que el manejo debería permitirnos tener condiciones de alimentación controladas en nuestros animales. ¿Qué significa eso? Que no debemos tener sobrecarga animal, debemos regular la carga animal para que no haya más bocas de las que podemos alimentar. Segundo, los animales deben estar en una adecuada condición corporal de acuerdo a su estado biológico, ¿cierto? Si son ovejas gestantes, si son corderas, si son carneros, sin una buena alimentación y agua de libre disposición. En tanto los animales no pueden estar, ¿cierto?, ni viajando grandes extensiones para poder tomar agua, ni tomando cantidades menores a las que el estado ambiental que los rodea, ¿cierto?, les exige. Entonces un primer aspecto es que la alimentación le ponemos este apellido, controlada, ¿ya? Ni animales gordos ni animales flacos, sino que en buena condición corporal. Por otro lado, es un aspecto importante también que el entorno parasitario sea atenuado. Es decir, los ovinos siempre están rodeados de distintas cantidades de parásitos, distintas especies de parásitos, tanto internos como externos, ¿ya? Y lo que busca el bienestar animal es que nosotros podamos manejar ese ambiente parasitario que los rodea de tal manera de mantener atenuados sus efectos sobre los animales. Para eso, tenemos que tener un plan farmacológico con nuestros animales, es decir, nuestros animales dosificados adecuadamente de acuerdo a las especies parasitarias que puedan estar en la zona donde nosotros hacemos producción ovina. Y por otra parte, ¿cierto?, que hay una rotación de pastoreo, ¿cierto?
que permita, ¿cierto?, que la carga parasitaria vaya siendo regulada, y por otro lado que haya limpiezas de galpón para evitar, ¿cierto?, los parásitos que logran resistencia, ¿cierto?, en las fecas de los galpones. Estas son las prácticas, digamos, que se recomiendan, ¿ya? Por otro lado, también la idea del bienestar animal implica preocuparse de tener un sistema inmune fortalecido en el rebaño, ¿ya? Y para ello es muy importante que haya una buena nutrición mineral, particularmente en las zonas donde hay déficit de ciertos minerales. Por ejemplo, acá en el sur de Chile tenemos déficit de calcio, de zinc, de magnesio, de otros elementos en los suelos, fósforo, y por lo tanto tenemos que dar una buena dosificación mineral. Por otro lado, la seguridad calostral, es decir, que las ovejas sean bien alimentadas en el último tercio de gestación para que una vez paridas tengan una buena producción de calostro, y la vacunación contra, por ejemplo, los elementos clostridiales, ¿cierto?, que atacan a la oveja para la enterotoxemia de tipo D. Este es un aspecto importante también de bienestar animal, ¿ya? Y finalmente, pezuñas sanas y endurecidas, ¿ya? Este es un tema difícil de manejar en las zonas más húmedas, en los suelos más blandos, ¿cierto? En zonas secas los tratamientos son distintos. Hay zonas secas donde la pezuña se gasta sola, ¿cierto? Pero en los suelos blandos y húmedos la pezuña no solo crece, sino que además se rompe, ¿cierto? Y se generan enfermedades infecciosas en las patas. Entonces, si en el estado fisiológico nos preocupamos de controlar la alimentación, de atenuar el entorno parasitario, de fortalecer el sistema inmune y de mantener las pezuñas sanas y endurecidas, nosotros estamos logrando el objetivo central de dar un buen bienestar animal desde el punto de vista del estado fisiológico. Y el concepto central de este aspecto es tener animales ni flacos ni enfermos. Si nosotros somos capaces de llevar nuestra ganadería bajo este concepto, que no tengamos animales ni flacos ni enfermos, además de todos los efectos beneficiosos que tiene eso sobre la producción, vamos a estar dotando a nuestro rebaño de un buen nivel de bienestar animal en cuanto a estado fisiológico. En segundo lugar, y en cuanto a las conductas naturales, el primer aspecto del cual hay que preocuparse, y lo mencionaba antes, es el gregarismo y las dinámicas de rebaño que tienen que ser favorecidas. Es decir, el animal permanentemente encerrado en corrales individuales, por ejemplo, es un animal que se siente violentado en sus conductas naturales, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que favorecer que los animales se agrupen en rebaño, que puedan pastorear en rebaño, en grupos, ¿cierto? Y de esa manera desarrollar su gregarismo natural. Para ello se sugiere que los encierros sean parciales, por ejemplo encierros nocturnos, encierros en temporadas de mal tiempo, y evitar los animales amarrados o solitarios, porque los ovinos dejan de sufrir cuando están por lo menos en un número de 4. De 3, habiendo 4 ovinos juntos, ya los animales dejan de estar intranquilos. Menos de 4, los animales se ponen nerviosos y sienten que hay un problema, que no están teniendo rebaño, ¿ya? Entonces, un primer asunto a preocuparnos es el tema de favorecer estas dinámicas gregarias. En segundo lugar, algunas conductas que son propias de los ovinos que tienen que ser respetadas. Por ejemplo, la rumia. Cuando las ovejas están bajo los manzanos, bajo los árboles, ahí rumiando, ¿cierto? Tenemos la costumbre de ir a levantarlas para que vayan a comer, como si ese tiempo fuera un tiempo perdido. Y no es así. La oveja, cuando está rumiando, cuando está echada, es cuando está comiendo. Cuando nosotros la vemos en el potrero pastoreando, es cuando está recogiendo alimento, cuando está, igual que nosotros en el supermercado, ¿cierto? Pero cuando está ya echada ahí moviendo las mandíbulas, es porque está rumiando, y en ese momento se está produciendo su alimentación. Por lo tanto, nosotros tenemos que respetar esa conducta propia. También las conductas de acicalamiento, que a la oveja la relajan, le permiten rebajar los niveles de estrés que genera el manejo cuando se acicalan unas con otras, se echan unos con otros, los corderos con las ovejas, etc. Se tocan, se hacen sonidos. Hay que dejar a las ovejas, y para eso es necesario tener arboledas, tener sombreaderos donde las ovejas puedan generar estas conductas de rumia y de acicalamiento. En cuanto al pastoreo, importante respetar los tiempos de pastoreo, ¿cierto? Rotar a los animales, darles tiempo, no apurarlos, y generar espacios rotacionales para que los animales vayan pasando. A la oveja no les gusta que les den una franja de pasto y tener que comérsela completa. A la oveja le gusta ir picoteando y rotando un poco, y por lo tanto hay que dar una franja un poquito más grande y permitirles el tiempo necesario hasta que las ovejas se detienen. Las ovejas, cuando no quieren pastorear más, se empiezan a detener. Si uno las observa, baja la velocidad en la que están pastoreando, y es en ese punto en el cual, ¿cierto?, se van a la sombra y empiezan a echarse, ¿ya? Y por último, como mencionaba, las condiciones de sombra y de ocultamiento
en espacios para la rumia y los partos en especial son condiciones que tenemos que tratar de generar. Es decir, a las ovejas cuando van a parir, uno elige potreros que tengan algún tipo de bosquete o matorral, porque a la oveja no es que le encante, sino que se siente más tranquila cuando logra parir escondida, ¿ya? Cuando logra meterse a la sombra. Aparte de que rumia a la sombra, los partos en particular rebaja bastante el estrés de los animales, el tener donde echarse, donde esconderse, no estar a la intemperie, ¿ya? Recordemos que la oveja siempre es un animal depredado y siempre está pensando y ocultándose porque piensa que la van a atacar depredadores, ¿ya? En este punto, ¿cierto? Los animales amarrados, ¿cierto? Aquí podemos ver un par de imágenes con un animal amarrado, pero podemos ver otro ejemplo donde las ovejas no tienen dónde sombrearse aquí, ¿cierto? Y están metidas aquí en estas cárcavas del suelo, ¿cierto? Estas no son condiciones adecuadas para el bienestar animal. Entonces, ¿cuál es el concepto central de este aspecto de las conductas naturales? Que los animales realicen rutinas cómodas, que los animales no se sientan ni apurados, ni nerviosos, ni, ni incómodos, rutinas cómodas, ¿ya? Y el último concepto que involucra el bienestar animal, ¿cierto?, es el del estado emocional, posiblemente uno de los más desconocidos para nosotros desde el punto de vista del manejo, ¿ya? Sabemos que los animales tienen emociones, el tema es que nosotros no sabemos a veces que nuestros manejos, ¿cierto?, alteran esos estados emocionales. Entonces lo primero y más importante para un animal que es un animal presa, que siempre, como digo, está nervioso porque piensa que puede ser depredado, atacado, es sentirse resguardado. La seguridad de rebaño, y en ese sentido la estructura de rebaño ayuda mucho a las ovejas a sentirse bien, estar juntas, ¿cierto? Irse moviendo en conjunto y no ser apuradas. Entonces, eliminar el trato intimidatorio, gritos, golpes, caballos que las pasan a llevar, echarle el perro encima, ¿cierto? Innecesariamente, eliminar ese trato intimidatorio, los gritos y las patadas, ¿ya? Por otro lado, considerar que el rebaño, para ser guardado en galpón, por ejemplo, y para que los animales en el galpón se sientan resguardados, tienen que respetarse los espacios de animal, por ejemplo, el 1,5 metros cuadrados por oveja y el 0,35 metros cuadrados por cordero. Porque si no, lo que nosotros consideramos que es un resguardo a los animales los estresa enormemente porque empiezan a apretar a sus crías, las ovejas más grandes aprietan a las corderas o a los animales más pequeños, etc. Y por otro lado, la presencia de animales cuidadores, burros, llamos, perros pastores, dota a las ovejas de una sensación de estar protegidas, ¿ya? Y ese es un primer elemento importante, ¿cierto? Se han hecho muchos experimentos midiendo el nivel de cortisol, que es un químico que expresa el nivel de estrés, ¿cierto? Y se ha podido ver, ¿cierto?, que los animales cuando no están bajo estas condiciones, cuando están muy aglomerados, cuando se les trata mal, ¿cierto?, aumenta su estrés. Por otro lado, mitigar las lesiones. En cuanto a estado emocional, mitigar las lesiones. ¿Qué significa eso? No hacer lesiones en los animales que sean innecesarias. Por ejemplo, si no necesitamos castrar, no castremos. Si nosotros necesitamos capones, no necesitamos castrar, ¿ya? Por ejemplo, acá en la zona sur de Chile no se hacen capones. En la zona austral, en algunas partes aún se realizan. Pero si no es necesario en términos productivos, no hay que hacerlo. El descole. El descole se puede hacer con goma, ¿cierto? Se puede hacer con cuchillo. Hay que hacerlo bien si es que es necesario hacerlo. Y si no es necesario hacerlo, no hay para qué hacerlo. No hay para qué realizar estas lesiones que producen dolor en los animales, a menos que sea estrictamente necesario. Y finalmente el tema del sacrificio, también el sacrificio del animal tiene que ser con el menor dolor posible, el menor sufrimiento. Entonces tener esos resguardos, generar protocolos, ahí se puede discutir bastante las distintas formas de matanza que hay, pero es un elemento fundamental hoy día y los mercados lo observan con preocupación. Los cambios que realizamos en el rebaño, los cambios de alimentación, los cambios de manejo, los traslados, son todos cambios que tienen que ser transicionales para que los animales no se estresen, ¿ya? Destetarlos con una metodología que no los estrese, suplementarlo de a poco, no cambiar la alimentación de forma brusca, lo mismo en los procesos de encaste, cuando separamos grupos, no simplemente separar animales de forma violenta, y lo mismo con la selección, cuando hacemos la selección, ¿cierto?, tratar a los animales con cuidado, moverlos con cuidado, hacer todo de forma transicional para que haya el menor estrés posible. En el estado emocional es muy importante respetar el sentido de grupo de las ovejas. Nosotros notamos cuando se rompe el sentido de grupo porque hay mucho voceo. Cuando hacemos destete y separamos corderos de ovejas se produce mucho voceo, ¿cierto?
Se produce mucho contacto en los cercos, ¿cierto? Cuando los animales se sienten desplazados, separados, ¿cierto? Y también cumple un rol fundamental aquí el perro y el pastor, ¿ya? Cuando las ovejas están bien adiestradas al perro de trabajo, no tienen mayor estrés, ¿ya? Y cuando están bien acostumbradas al manejo de un cierto pastor, de un productor que las maneja, también. Entonces tenemos que evitar esos cambios bruscos, ¿ya? Eso de que yo los manejo un día, al otro día va mi hijo, al otro día va mi señor, a veces con el perro, a veces con varios perros, a veces con el vecino, y vamos alterando a la oveja y la oveja no sabe a qué atenerse, se ponen muy nerviosas y se estresan. Entonces eso hay que rebajarlo si nosotros queremos tener un buen nivel de bienestar animal. Y finalmente, tal como lo mencioné, el tema del transporte. O sea, si nosotros vamos a llevar carneros a una feria, borrega, si vamos a llevar animales a la comercialización, si vamos a trasladar corderos porque los vamos a vender, esto hay que tener una serie de consideraciones. Hay algo de legislación sobre el traslado de animales, ¿cierto? Que hay que respetar. Los animales tienen que tener piso de cama de acerrín, de viruta o de heno. Y hay que preocuparse que cada 3 horas tengan disponibilidad de agua, ¿cierto? Y que no estén sometidos al calor, camiones que tengan sombra, etcétera. Lo mismo si los vamos a inmovilizar, ¿cierto? Que sea inmovilizado con técnicas que dejen a los animales en posición cómoda. Esa amarrada de patas que hace a los corderos empiezan como a saltar en el suelo, eso no hay que hacerlo, hay que buscar otras maneras. Y como decía lo del piso, tener la consideración de pisos que sean absorbentes para las deyecciones y el sustento tanto de agua como de comida. Si el viaje va a durar más de ciertas horas, ¿cierto? También hay que llevarles comida a los animales. Eso a veces se olvida en los traslados, ¿eh? En los traslados que duran más de 12 horas y realmente a veces se produce hasta mortalidad de animales. ¿Cuál es el concepto central entonces del estado emocional? Bueno, hay una serie de prácticas, ¿cierto? Como la castración a dientes, como la castración con goma, ¿cierto? Como en este amarre que decía yo, como estos camiones llenos de corderos donde a veces uno ve un cordero con una pata colgando hacia afuera, deshidratados, con calor, que nosotros tenemos que resguardar porque son observadas no solo por los consumidores, sino por público general que después vierte esto en una especie de concepto negativo sobre cómo hacemos la producción ovina que nos dedicamos a esto. ¿Cuál es el concepto central entonces en el bienestar animal sobre el estado emocional? Generar el mínimo nerviosismo y dolor en nuestro rebaño. ¿Ya? Entonces, esos son los conceptos, espero que les sirvan, espero que les quede más claro a qué se refiere este asunto del bienestar animal y desde ese punto de vista ayudarle, digamos, a los momentos en que quieran hacer ajustes en este sentido y tener claro de qué se trata este nuevo concepto que nos va a acompañar en la producción ovina. Bueno, queridos amigos, si han llegado hasta aquí con el video, también hay otros que están relacionados y les pueden ser de interés en nuestro canal. El video 52 sobre producción orgánica de corderos, creo que es interesante. El video 35 sobre el significado de los balidos. El video 11 sobre la memoria de las ovejas. Y el video 9 sobre si estás pensando en criar ovejas. Nosotros acá en Hablemos de Ovejas esperamos que el video les haya gustado. Si es así, denle un me gusta. Suscríbanse al canal. Y siempre, siempre, siempre compartan el video porque siempre hay otras personas a las que les puede ser útil. Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos!